noches. Bueno, cada uno de los diseños, a mí cuando me dicen, ya lo vendí, maestra, y ya en cuanto yo lo posteé, el diseño ya está vendido. Eso a mí me hace muy feliz, porque sé que el tiempo que yo le invertí al diseño les está sirviendo a muchísimas, y eso, créanme, que llena mi corazoncito de felicidad. Sí, exactamente. Bueno, vamos a trabajar en unos aretes de borlas. Yo creo que muchas ya saben, ya tienen sus manías de cómo realizarlas, pero pues yo le puse un toquecito a esos aretes, y en eso vamos a trabajar. ¿Qué es lo que ocupamos? Hilo de seda o el hilo que ustedes le quieran agregar, sea hilaza, estambre, hilo, con lo que ustedes lo quieran realizar. Y si quieren nomás utilizar la pieza decorativa y llevarla a donde a ustedes más les guste, eso es el objetivo de cada una de las clases, que ustedes se lleven lo que más les agrade, lo que más les vaya a ser de utilidad en sus diseños. Sí, todos los diseños son excelentes y de todas partes aprendemos. Pues en este proyecto vamos a estar utilizando alambre número 18, hilo para sus borlas, alambre número 28 y Shakira o perlitas del número 2. Ya la decoración es lo de menos, chicas. Pues espero y les guste el proyecto. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades nuevamente a este hermoso grupo tan bonito. Muchísimas felicidades, maestra Beatriz, porque sé que eres una persona muy participativa con todas nosotras, que imposible decirte que no. Entonces, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Sabes que te quiero, que te aprecio, pero te admiro muchísimo más. Y que sigan los éxitos, hermosa. Vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto, porque si no, aquí nos quedamos platicando, ¿verdad? Ya cuando haga el proyecto que les digo, vamos a platicar. Vamos a hacer plática y vamos a aprender. Bueno, les muevo. Muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a mover tantito. Ahí están, no me vayan a correr cuando ya vean lo que son las borlas. Vamos a acomodar aquí para trabajar a gusto. Irma Yolanda, nomás que no sea crochet porque el tejido no se me da. No, Irmita, no es crochet. Este es el diseño. Ay, muchísimas gracias, amiguita Ada. Ya sabes que el corazón no me cabe en mi pecho, de tan grande que lo tengo. Miren, vamos a trabajar en este diseño. Esta pieza es lo que yo le puse diferente, creo yo. Le pensé un poquito y me gustan siempre hacer este tejido. Y dije, vamos a hacer unos aretitos, vamos a volver a reutilizar nuestros hilos. Las motas llegaron para quedarse. Lo único que muchas veces pues no nos gusta realizarlas, ¿verdad? Angie Medina. Este anillo, Angie, lo vamos a volver a retomar en el curso o sea, de cuenta, en un grupo privado quiero hacer en clases gratuitas para ir, yo creo que en Marisela, en el grupo de la maestra Marisela. Ahí yo compartí lo que es este dije y lo propuse un dije para cadenita o anillo. Queda muy bonito y es muy fácil. Así es, mira, como un timón. Ya que lo realicé, pues me gustó y pues hay que ponerle un poquito de color. A lo mejor ahorita andamos un poquito abrigadas, pero recuerden que ya viene la primavera, ya viene el color, todo lo colorido, y viene también Semana Santa y se vale andar con estas bellezas. Sí, amiguita Beatriz, ese proyectito quiero hacer para que queden en un grupo un poquito más de clases mías, y pues me gustaría contar con su asistencia. Va a ser totalmente gratuito porque quiero ir recopilando todos los diseños que he hecho desde que empezó, yo creo, la pandemia. Bueno, empezamos un poquito antes.
Sí, pues eso es lo bonito, ¿verdad? Dar una sola clase y que tengan unos días para que ustedes puedan realizar y poner su toque. Pero ahorita estamos en el festejo de este hermoso grupo y vamos a realizar este hermoso proyecto. Bueno, les vuelvo a repetir, ¿qué es lo que van a utilizar? Hilo de seda yo tengo, por aquí debe de andar el otro. Este es en rosa, este es en color naranja, es esta marca. Pero si ustedes no lo tienen, pueden trabajar con el hilo, con lo que cosen, con hilaza, con estambre, con lo que ustedes tengan. La forma de yo trabajar, y la aprendí también de un maestro, con el maestro Luismi, de antes yo agarraba la tarjetita y estar envolviendo motita por motita. Arquitecta, qué gusto saludarla, qué bueno que esté. Entonces como que eso era tedioso, ya quien tiene la maquinita pues súper bien, ¿verdad? Pero nosotros no contamos con maquinita. Entonces yo ahora tengo un espacio como aproximadamente de 75 centímetros donde yo trabajo y están como unos tubos y yo voy envolviendo, voy dando vueltas. Pero ustedes, esta es una tabla de macramé, la pueden utilizar y dar 150 vueltas. ¿Ok? Le pueden agarrar la tablita, cualquier cartoncito, dar las 150 vueltas, ya que ustedes lograron hacer las 150 vueltas, les va a quedar sus hilos así y cerrado. ¿Qué es lo que yo hago? Con unas tijeras, como yo ya tengo avance, por eso es que está cortado. Queda así, cerrado, corto de un lado para que me queden las 150 hebras, así como un tipo hilaza. Perfecto, Zul. Muy bien, pues yo encantadas. Yo voy a estar encantada de tenerlas a todas las que se quieran integrar. Ya luego voy a formar porque sí quiero que quede un grupo retomando las clases que he dado. Bueno, las vamos a colocar aquí y así queda. Así les va a quedar las hilazas. A mí se me facilitó así muchísimo más y ya voy cortando los tramitos conforme yo voy ocupando. No tengo hilo de seda, utilicen el hilo. Sí, mi patrocinadora, amiguita arquitecta, pasó el del pan, pero mejor dar clases que comernos el pan, ¿verdad? Bueno, ya les dije cómo, pero ustedes van a decidir cómo realizar sus motitas. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar alambre calibre número 18. Esta marca de alambre no las patrocinaron en un curso que acabamos de terminar, el maestro Isaac, la maestra Lupita, la maestra Marisolís, la maestra Claudia García y el maestro Fran y una servidora. Nos patrocinaron esta marca Star y salió súper bueno, ¿ok? Porque si me ven, trabajo también el Mega White. No estamos peleados con ninguna marca, chicas, hay que probar. Porque si no hay de algún calibre de una marca, nosotros tenemos que hacer uso de otro. Entonces ahorita tenemos este calibre número 18 y voy a ocupar mis mandriles. Yo voy a ocuparlo en la medida número 6, del más pequeño al más grande. ¿Cuántos centímetros tiene de diámetro la base que yo voy a hacer? 2 centímetros, ¿ok? Vamos a agarrar unas pincitas, una reglita. Por si ustedes no tienen estos mandriles, hagan uso de cualquier base cilíndrica que ustedes tengan. Angie Medina, amiguita Zuli, bienvenida. Patricia Arroyo, buenas noches, qué gusto que estén, chicas, que vayan llegando. Y voy a marcar 5 centímetros, voy a marcar una escuadrita. Vamos a hacer nuestra basecita, ¿ok? Gracias por sus corazones. Ay, perfecto. Perfecto. Ahí yo les voy a poner en el grupo de Caraya, pero sí, o sea, el proyecto que las estoy invitando, pues es para que me acompañen, porque ustedes saben que yo, una clase se me dificulta menos interactuando con ustedes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Coloco mi escuadrita y vamos a sacar una base.
¿ok? Y vamos a girar con una y 2 vueltecitas es más que suficiente. Perfecto. Y vamos a cortar. Ahí yo sé que muchas le sacan al tejido, pero pues vamos a ver un poquito de todo, tejido, tramado, combinar, fusionar técnicas. De eso tengo ganas de compartir con ustedes, chicas. Pero por lo pronto sigan invitando a todas las que les guste a unirse a este hermoso grupo de la maestra Beatriz. Yo a la maestra Beatriz le tengo un cariño muy especial, ella lo sabe. Y vamos ya a fijar, toco y retiramos nuestra pieza. El diámetro de esta basecita, para quien no tenga estos mandriles, yo quiero estar en su nuevo grupo, que va a ser perfecto. ¿Qué voy a hacer ahorita? Vamos a trabajar en estos aretes hermosa, ya muy playeros, muy primavera y el color que ustedes quieran agregar. Miren, 2.1, 2 centímetros es de diámetro la circunferencia, para que ustedes se den una idea. Luego, no es necesario, pero ahora, como la tengo más de cerca, saco mi costalito de arena, mi yunquecito, y a sacar el estrés, chicas. A sacar el estrés con el martillito, ¿verdad? Y vamos a darle un poquito, unos toquecitos a nuestra base. Es más que necesario, así nomás, para que no se desfigure lo que es la circunferencia. Verónica Montaño, buenas tardes. Muy bien, perfecto. Ahí luego las voy a invitar, chicas, a todas. Sin fines de lucro, nomás para seguir compartiendo con ustedes y recuperar pues muchos diseños que ya no sé ni dónde quedaron, ni en qué grupo andan, chicas. Esa es más bien es la finalidad. Y pues con su compañía va a ser más facilito. La foto, dice Zul Rodríguez. Ok. La foto, exactamente, amiguita Beatriz, le ponen la foto y dan el martillazo. Es un toquecito nomás y ya tengo mi base hecha. ¿Qué más vamos a ocupar? Vamos a ocupar una aguja, el mismo hilo y vamos a ver si mi vista le atina a esta miniatura de agujita. A ver si mis ojitos todavía me funcionan. ¿Y qué creen? Que sí, chicas. ¡Uy, qué feliz! Y vamos a agarrar un tramito. ¡Ay, perfecto, Zul! ¡Qué bueno, chicas! Y que les sirva, vendan, no se desanimen. Vamos a cortar. Van a ocupar unas tijeras que tengan filo. Estas son súper baratas, en 20 pesos las pueden conseguir. Ya saben, en la tiendita donde venden telas. Súper buenas estas tijeras. Y aquí, quien sabe de costuras, pues ¿qué van a hacer? Un nudito. A mí se me facilita así, chicas, ¿ok? Porque estuve en corte y confección, chicas, también. Entonces, aquí tenemos nuestra aguja con hilo y la vamos a dejar aquí a un ladito. Ahora me voy a ir, amiguita maestra Verónica, qué gusto que me estés acompañando. Arita González, buenas noches. Perfecto. Buenísimas las tijeras, chicas. Aquí pues ya tengo mis hilazas, mis hebras de los hilos, miren, bien suave ya cuando tiene uno envuelto y que tiene todas las tiras aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar aproximadamente unos 8 centímetros. Puede ser menos, pero más vale que no sobre, porque la que no sabe del corte perfecto, pues ahí más vale que tengamos margen para trabajar. Ahí más o menos. A ver si no hago un tiradero. Y vamos a cortar, sin cortarnos nuestros deditos, ¿ok? Ya tengo un mechoncito aquí. Y voy a colocar aquí mis hilazas por un ladito. Y ya tengo aquí de 8 centímetros, si lo quieren dejar un poquito más largo, como ustedes se sientan más seguras. Pero antes recuerden tener su aguja
con su hilo. Y vamos a dejar nuestras tijeritas. Para las que se están integrando, vamos a realizar estos hermosos aretes ya para la Semana Santa. Ahorita andamos con suéter, pero pues al ratito, 2 días más aquí en Hermosillo, vamos a andar en shorts. Bueno, ¿qué es lo que prosigue aquí? María Hortensia, buenas tardes, un abrazote. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy con mi base. A lo mejor a muchas no les gustó, está trabajando con motas la maestra, pero quedan muy bonitos. Y lo voy a introducir, así el mechoncito. Yo dije, ay, no me va a gustar hacer, pero pues ya quería hacer de todos colores. Y voy a sujetar. Miren, aquí ya tenemos nuestro mechoncito. Son 150 hebras. Al momento de nosotros doblar quedaron en 300, ¿verdad? Entonces ahora sí me voy con mi aguja del mismo hilo del color. Voy a pasar por aquí, por donde se deje sin picarse su dedito, ¿ok? Por aquí por abajo, nomás la aguja. Y voy a llevar mi hilo dejando unos 10 centímetros de inicio, sujeto con mis manitas. Y voy a abrazar, le voy a hacer una cinturita, 2, 3, 4 y 5 a lo que es mi mota. Si a ustedes se les facilita de otra forma, es válido, chicas. Miren, por aquí voy a introducir mi aguja. Ahora dice que empieza el carnaval en Mazatlán. ¡Qué bien! Nomás que hay que cuidarse. Y vamos a jalar. Aquí, con este excedente que quedó de este lado, más los 10 centímetros, yo voy a hacer un nudito. Pero vamos a lazar con 1 y 2 vueltecitas. Aquí yo ya puedo soltar lo que es mi mota y ya queda bien fija. Vamos a fijar, acomodar y vamos a dar otro nudito para que nos quede más que perfecta y no se nos vaya a deshacer. Perfecto, hay que cuidarse, hay que ver el carnaval por la tele. O sea que quiere decir que ya va a empezar la dieta de la capirotada. A mí me gusta la capirotada, chicas. Y vamos aquí a ajustar. Esto es lo que dejamos de inicio y esto es lo que viene de hilo de mi aguja. ¿Qué es lo que voy a hacer? Corto acá, no al ras aquí, sino que dejo las hebritas hasta el largo de la motita. Ay, no, yo también, arquitecta, no quiero saber absolutamente nada. Nos queda un tramo pequeñito, miren. Aquí pues vamos a volver a hacer lazadita de costurera. Y hacemos un nudito. Este nudito no queda, es simple y sencillamente para que nuestro hilo no se mueva. Buenas noches, amiguitas. Irma Yolanda, Carmen Ruiz, buenas noches. Gracias por acompañarme, chicas. Ya están llegando. Y esta, como ya quedó, la vamos a ir haciendo a un ladito. Vuelvo por mis mechudas, por mis hebras, por mis hilazas y vuelvo a cortar. ¿Sí? Aquí vamos a emparejar un poquito y ya no necesito ni ver ni cuántas, vamos ahí a puro ojillo y cortamos. Cuando ustedes ya tienen así sus hilos, se les facilita muchísimo más. Luz Marina dicen que aquí hay que el primer pecado del carnaval y después a pedir perdón, el miércoles de ceniza. ¿Cuántas mechas va a ser, Irma? Aquí ya va a ser decisión de ustedes qué tanto vuelo le quieran dar a su diseño. Estas son 2, deja voltear para saber cuántas son. 2, 4, 5. Pero las rosas que yo hice y una que ya traigo avanzada son de 7. Pero aquí ustedes van a decidir qué tantas. Vamos a poner una más. Y ya saco la que es avanzada para seguir con nuestra siguiente pieza. ¿Qué les parece? Aquí vamos a tratar de introducir todo
acomodamos, agarramos de este lado y doblamos. ¿Ok? Aquí sujeto. Si una se sale, la retiramos. Miren. Súper fácil y yo lo estoy haciendo en un espacio pequeño. Vamos a quitar tijeras. Aquí tengo otra vez mi aguja. Vamos a introducir. Vamos a dejar 10 centímetros. Vamos a dejar un poquito menos para que nos alcancen nuestras vueltecitas. Y vuelvo a hacer ahorcar, hacer cinturita con 2, 3, 4 y 5 vueltecitas. Nos queda un pedacito muy pequeño. Voy a introducir mi aguja por aquí y aquí ya quedó sujeta. Con el otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? El nudito para que nos quede bien firme y fija. Aquí está la aguja, que no se me pierda. Aquí estamos y acá está el otro hilito. Dependiendo del grueso de la mota. Sí, estas motas con el hilo de seda son 150 vueltas, pero al momento de cortarlos yo hago una hilaza que me quedan las 150 nomás porque corto en el centro. ¿Ok? Pero ya sí se me facilita más que ir haciendo motita por motita. Miren, yo doy una y vuelvo a pasar. Creo que le llaman nudo de cirujano, o no sé cómo lo conozca. Luego cortamos acá abajo, no donde hicimos el nudito. Ok, vamos a guardar nuestra agujita por aquí, que no se me pierda, porque está pequeña, pero sí le veo la perforación. Y así lo vamos a ir subiendo las motas. Si ustedes la quieren rellenar, se les va a ver más que bella. El hilo, amiguita, es este, mira. Ese lo pueden conseguir donde bordan las gorras, donde bordan las playeras. Ahí pueden conseguir estos hilos. Y como tengo de muchos colores, dije, pues no se pueden quedar los hilos, hay que sacar el diseño. Bueno, aquí yo fui colocando así como me puse a hacer cada motita, fui colocando una por una. Y en los naranjas yo le puse 5 motas, pero en los rosas le puse 7. Qué aborazada yo, ¿verdad? Y por aquí debo de tener, así está, así queda la faldita. Aquí yo hice como una forma de abanico, pero ustedes pueden hacer el corte que ustedes le quieran dar a su diseño. ¿Ok? Entonces, esto es ir haciendo repetitivamente hasta dar con el diseño así. Vamos a quitar lo rosa para que lo aprecien. ¿Qué les parece? Así. Entonces, ahora sí. Como les vuelvo a repetir, como yo estuve en corte y confección, no le tengo miedo. Me hago de una tapaderita, un trastecito para que queden los hilitos ahí. Y el largo que yo le di a las motas es de 2.5. Si ustedes no se sienten seguras para el corte como yo lo voy a hacer, dejen un poquito más para que ustedes vayan calculando y tengan margen de equivocarse, ¿ok? Yo también me puedo equivocar, chicas. Entonces, como que aquí yo ya calculo que es los 2.5. Y nomás voy a dejar una marquita. Sí, queda como abanico. Conforme le vayamos colocando lo que son las motitas, queda como abaniquito. Miren, yo la acomodo así. Aquí yo ya tengo mi guía, acomodo y vamos a ir cortando. Aquí sí, que ocupan unas buenas tijeras. Y estas tijeras en las tiendas donde venden las telas, ahí las van a encontrar a menos de 20 pesos. Y salen buenísimas. Si se fijan, aquí todavía estoy dejando margen para el corte que yo estoy realizando. Sin miedo, sin miedo.
al éxito, chicas. Chicas, también las quiero invitar, puras invitaciones, ¿verdad? Pero el lunes iniciamos un taller de edición especial de cruces. En este taller, el taller fantástico, estoy con la maestra Verónica Morales, que por aquí anda, con la maestra Celia, Cheli Valleza y una servidora. Y vamos a tener una invitada especial, a la maestra Lubia. Entonces, chicas, iniciamos el lunes 28 y el costo del taller es de 300 pesos. Son 3 clases por cada una de las maestras y por la maestra invitada creo que es una sola clase. Pero ya saben, chicas, salimos siempre dando muchísimo más, porque ustedes se lo merecen, todavía están a tiempo. Entonces así van cortando, ¿se fijan? No necesitan molde, simple y sencillamente necesitan seguridad para darle el corte a sus motitas. Cuando ya tienen las dos, pues se emparejan y para el arete o dije, lo que ustedes quieran hacer. Siempre un trastecito para que no hagan su reguerito, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya tenemos, porque ya traigo uno avanzado, y vamos a empezar. Ya aquí nos quedó perfectamente lo que es nuestra motita a utilizar. La forma que ustedes, por ejemplo, la base, yo la dejé circular, pero en el que vamos a realizar ahorita, le vamos a hacer como una forma de gota. Gracias a las personitas que se están integrando, chicas. Bienvenidas a todas, si no las saludé. Ay, perfecto, sí, aquí está Adita. Y aquí vamos a hacer el diseño que vamos a cubrir lo que es nuestra base, chicas hermosas. Aquí yo en utilicé perlitas, en el que vamos a realizar en este rosa, cómo cambian los colores, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar, aquí es una perlita número 2, voy a utilizar Shakira. Y aquí en vez de ponerle florecita, a le vamos a poner un cristalito. Ahí vamos a hacer cambios, chicas. Y ustedes ya saben que la creatividad no tiene límites y no me gustaría que ustedes mismas se los pusieran. Carmelina Cortés, buenas noches, bienvenida. María Flores, buenas noches. Bella Mae, buenas noches, un abrazote. Bueno, ahora ya tenemos nuestra mota. Aquí ustedes, vuelvo a repetir, si ustedes la quieren de 3, de 5 motas, de 7 o si quieren rellenar todo lo que es su arete. Quedan muy bonitos. Mireya, bienvenida hermosa. Y vamos a hacer, todavía se me cierra un poquito la garganta, no me quiere dejar este bichito. Vamos a ocupar calibre número 18. ¿Qué tanto vamos a ocupar? Para cada pieza de decoración de cada uno de los aretes vamos a ocupar 5 tramos del calibre número 18 de 5 centímetros cada uno para hacer nuestra figura. Miren, los vamos a medir 5 centímetros cada uno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con nuestra pinza vamos a marcarlos a la mitad. Para las motitas, Yolanda, puedes utilizar estambre, puedes utilizar hilaza o los hilos de coser, pero está muy suave porque pues no se hace nada este hilito de seda, pero pueden hacerlo con cualquier hilo, chicas. Ustedes trabajen su diseño con lo que ustedes tengan, que no las limite. Y si quieren omitir las motas, también pueden nomás trabajar en lo que es el dijecito decorativo. Marco a los 2.5 y vamos a marcar aquí. Vamos a formar una B, una V. Si aquí nos queda un poquito más abajito, volvemos, rectificamos nuestra vueltecita y yo quiero que al momento de lo que es la abertura de mi B, de esta basecita, quede en 1 centímetro de abierto. Claudia Recendis, buenas noches. Ay, qué bueno que les guste.
y que hagan sus tareas, chicas, compartan para que nos motiven y para aprender de ustedes. Así vamos midiendo cada una de los 5 postes. Si no quieren hacer los aretes porque son antimotas igual que yo, pero la mera verdad, como que me relajé en hacer algo diferente. Vamos a levantar un poquito y vamos a marcar bien. Vamos a hacer nuestro cierre, vamos a acomodar y lo llevamos. Que mida 1 centímetro la abertura. Que vayan quedando más o menos similar. A ver, sin marcar. Miren, me equivoco menos. Ahí está. Vamos a cerrar un poquito y vamos a medir. Queda perfecto. Nos vamos con el cuarto. Recuerden, son 5 para sacar nuestra base. Y esta yo le di una formita como de gotita. No es redonda. Si se fijan, no es redondita. La base donde lo vamos a montar, que hicimos las motas, pues sí es redondita. Vamos a abrir que quede en 1 centímetro. A ver, chicas, la leo de arete del curso que tomé con usted, con ese tejido, maestra. Ah, pues mira, porque ya lo vendiste, ¿verdad? Entonces, así les va a pasar con estos aretes, chicas. Les vuelvo a repetir, lo quieren más pequeñito, bajen la medida. Si yo la hice de 2 centímetros, el diámetro de la circunferencia, ustedes lo pueden trabajar de 1.5, pequeñitos los pueden hacer, y las motas las pueden bajar también en medida. Aquí vamos a medir 1 centímetro y ya tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar calibre número 28. Es muy poquito el material, chicas. Nayibe, hermosa, qué gusto que me estés acompañando. Bienvenida. Bienvenida al festejo de los 3000 miembros de Caritz Bisutería y Alambrismo. Y vamos a medir 1.80. 60, 90, 1.20, 1.50 y 1.80 es lo que vamos a ocupar. Ustedes pueden trabajar de su carrete, pero me gusta saber las medidas que lleva el diseño. Es calibre número 28. Dice cuánto miden. A ver, ¿cuánto miden esos? 1 centímetro, amiguita Dolores. 1 centímetro mide. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos nuestro calibre número 28 y cortamos 1 metro con 80 centímetros. Ahora voy a agarrar 20 centímetros del 1.80 que agarramos y aquí voy a empezar a formar lo que es mi base. Aquí tengo el tramo más largo de mi alambre y con los 20 centímetros voy a fijar 1, 2, 3 y 4 vueltecitas, ¿ok? Luego nos vamos. Elizabeth Trejo, bendiciones, bienvenida. 5 centímetros, amiguita. Las bases son 5 centímetros. Marcamos a la mitad. La abertura que tiene cada una de las bases es 1 centímetro. Colocamos la segunda a un ladito y con el mismo alambrito vamos a dar 2, 3, 4 vueltecitas. Ya tenemos 2 basecitas montadas. Amiguita Cachi, bienvenida. Marta Partida, bienvenidas, hermosas. Vamos a colocar una tercera y seguimos trabajando con los 20 centímetros que dejamos. Gracias por sus corazoncitos, 2, 3 y 4 para que no se nos corte el video. Que quede en uno solo. Y vámonos a colocar un cuarto. Y 1, 2, 3 y 4. Ok, 4 vueltecitas y vamos a colocar el quinto. Aquí yo voy a modificar un poquito. Es calibre 18, hermosa, pero lo puedes trabajar con calibre número 20 también, nomás que es un poquito más frágil. Vas a batallar un poquito, pero no es nada imposible. Siempre les digo que hagan uso
del material que ustedes tengan. Como yo tengo muchos hilos de seda, pues dije, es el momento de hacer unos aretes con motitas porque, ay no, no me gusta, pero me gustaron. Y vamos a fijar el último, 1, 2, 3 y 4 vueltecitas. Aquí yo ya tengo montado las 5 bases. Aquí está mi alambre, el más largo, y sigo con los 20 centímetros que dejé y voy a unir. Voy a hacer la base, lo que es el círculo. Y voy a fijar con 2 y 3 vueltecitas, es más que suficiente. Aquí coloco uña y retiro. Si ustedes ven que se deformó, no se preocupen. Ahorita viene que lo vamos a fijar, ¿ok? Entonces veo por dónde se ve más bonita, 1, y vamos a empezar. Nomás el primero me lo voy a llevar, mira, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Esto estoy fijando todavía aquí. Y vamos a ir uniendo, que quede bien perfectamente. Aquí yo ya hice mi primer vuelta. Judith Macías, bienvenida hermosa, qué gusto. Y vamos aquí, vamos a volver a hacer. Aquí si nosotros seguimos por arriba y por abajo, una de nuestras bases va a quedar descubierta y una tapada, una sí y una no. Pero yo nomás quería fijar, quería reafirmar bien mi basecita, mi abanico, para que quede así. Ahora, esta piececita aquí voy a fijar, miren, con vuelta completa en este. Y yo le voy a poner una marquita a esta, ¿ok? Así. Esta para que esta me indique que es donde yo tengo que fijar o abrazar mi única base para que se vaya formando esa gotita que yo quiero. Y aquí yo tengo que visualizar que si mi alambre en este siguiente que va, en esta siguiente base queda por arriba, este tiene que pasar por abajo. Y así nos vamos a ir cubriendo. Al principio como que es tediosito, que parece que no va a agarrar la forma ni la figura, pero ya al momento que se va rellenando, que va agarrando la figurita, ahí es donde ya vemos nosotros el diseño bien hecho. Aquí ya llegué a la base que yo marqué. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer vuelta completa. Es el único que voy a abrazar y me fijo que el alambre fue por la parte de abajo, entonces este tiene que ir por arriba. Ese va a ser mi indicador, porque vuelvo a repetir, si se van haciendo por arriba, por abajo, ustedes un alambre lo van a dejar descubierto y el otro cubierto, y eso no queremos. Vuelvo a abrazar, llegué aquí y este me indica que vamos a regresar hacia el otro lado. Por abajo, por arriba, ya ustedes le van a ir viendo forma al diseño. ¿Okay? Llegamos aquí al que marcamos, muy repetitiva, pero yo sé que hay personitas principiantes que nunca han hecho estas piezas o que van iniciando. A ver, vamos a unir bien con mis uñitas y vuelvo a abrazar. Llevamos aquí. ¿Ok? Y veo ¿por qué lado va? Vámonos por acá. Vamos a subir hacia el otro lado, por arriba, por abajo. Esa vueltecita que yo estoy dando en esta parte, aquí ya vamos a empezar a dar 2 para que se vaya haciendo como forma de gotita. Si ustedes quieren que el diseño vaya parejo o lo quieren colocar así redondo, sigan sin dar 2 vueltecitas, pero yo quiero que se forme, que el diseño o la pieza a utilizar no sea redonda, sino que dé una forma como de gota.
A lo mejor les estoy dando más indicaciones que el punto peruano, ¿verdad, chicas? Pero créanme, si lo hacen, les va a quedar muy bonito. Les va a gustar. Les va a gustar el resultado y sé que se les va a vender. Vamos a abrazar y aquí nos vamos hacia este lado. Recuerden que ustedes pueden girar hacia el frente o al contrario. Ustedes tienen que ir cuidando por dónde es donde va a ir su alambre para que quede cubierta toda la pieza. No es nada complicado. Miren, aquí hago vuelta, doy otra vueltecita y ya se va estilizando como forma de gotita. Quedan bien bonitos, amiguita Betty, eso sí. Y pues con alambritos de colores, quien tenga alambres de colores, les va a quedar maravilloso. Miren, llegamos aquí, vuelvo, visualizo. Aquí damos otra vueltecita y nos regresamos. ¿Por qué yo corto el 1,80? Porque cuando ya me queden 30 centímetros, yo ya sé que la segunda que yo haga me va a quedar igualita. Así es como yo me organizo o así es como se me facilita para que mis piezas queden un poquito casi iguales, porque pues no somos maquinitas, ¿verdad? Ni tenemos molde, pero cuidando esos detallitos podemos lograrlo. A ver, aquí vámonos por arriba. No. Vámonos a este lado nuevamente. A ver, aquí a ver por dónde quedó. Viene por abajo, exactamente, aquí estamos. Cuando no sé por dónde guiarme, vuelvo, porque nos gusta estar platicando, saludándolas, y ahí a veces perdemos nuestro hilito. Y vamos a dar vuelta. Aquí ya me regreso por este lado y aquí está la forma como de lágrima, de gotita, de gota mejor, de lágrima no. No hay que llorar, chicas. Más que de felicidad. Aquí vuelvo. Ok, damos otra vueltecita y regresamos. Hasta aquí, chicas, ¿dudas? ¿Alguna pregunta que me hayan hecho y que se me pasó no responderle? Como ya todo esto es repetitivo, las leo, chicas. Aquí, vámonos por este lado. Maestra Heidi, buenas noches, saludos hasta Colombia, amiguita. Gracias por estar, gracias por acompañarme. A ver, aquí vamos a abrazar de nuevo y regresamos. Chicas, pues hay muchos proyectos, hay mucho por aprender. Vuelvo, mira, deshago y sé que viene por debajo, entonces este va por arriba. Y aquí vamos a abrazar nuevamente. Todavía nos queda hilito, todavía. Vamos a ver por dónde, por arriba. Y ustedes lo van a hacer más rápido. Y nos regresamos. Vuelvo a repetir, no quiero que se me haga forma de gota. Háganlo circular, que es lo único que van a omitir estas vueltas que yo estoy dando en el postecito que hice una marquita. Hola amiguita Alejandra, bienvenida, qué gusto que me estés acompañando, hermosa. Para las que se van integrando, chicas, estamos realizando este diseño, ya muy playero. Ahorita andamos con suéter, pero les digo que aquí en Hermosillo 2 días más vamos a andar en shorts. Entonces, si ya empezó el Mazatlán o va a empezar lo que es el carnaval, pues ya los aretitos están súper listos para que se vayan a carnavalear, chicas. O por qué no, que se los pongan hasta para estar viéndolo por la tele. Aquí vamos a girar. Amiguita Carrillo Lolis, maestra, un abrazote.
sí queda bien bonito, porque recuerden, siempre nos basamos en hacer puras mandalas, puros círculos, y hay que darle forma a nuestro diseño. Hay que aprovechar las técnicas. Aquí yo ya puedo visualizar mi pieza, la acomodo, la visualizo, que vaya quedando bonita, que vayan quedando las separaciones un poquito similares. Vamos abriendo un poquito y vamos a seguir porque todavía tenemos alambrito, pero no el actor, ¿no? Sí, con los dijes y colores vivos. Va a ser una buena opción para el carnaval. Así es, amiguita. Bellísimos se les ven. Se ven muy bonitos los colores, y pues ahorita vienen muchos colores. Está muy colorido todo. Hay unos más tenues, más pasteles, pero ustedes van a utilizar el que más les guste. No me gustan las motas. No me gusta hacerlas. Utilicen esta piececita para el arete. Aquí la finalidad es de que se vayan con la técnica, que si presentan una tarea, digan yo no tuve hilo, no quise hacer tantas motitas, o sí, le quise agregar muchísimas motas. Es arete, así es, amiguita, maestra Loli, es un aretito. Miren, son aretes, pero lo pueden hacer, dije. Nuestra amiguita Ada dijo timón. Yo cuando los vi dije, ay sí, parece timón, pero pues miren, muy ad hoc para la Semana Santa, la Cuaresma, todos ustedes, pónganse bellas siempre. Tengo yo hilos de todos colores. Entonces dije, pues es momento de utilizarlo. Ok, aquí ya me quedan aproximadamente los 30 centímetros. Vamos a bajar un poquito, vamos a nivelar. Yo ya traigo mi pieza de la par del siguiente arete que voy a hacer. Les voy a decir por qué. Siempre que yo trabajo esta pieza, trato primeramente de hacer mis bases, le coloco las motas y luego me voy y hago a la par lo que son estas piezas. Termino de hacer esta y me voy inmediatamente a hacer la siguiente para que me queden similares. Si yo ahorita hago esta y más al rato hago otra, me va a quedar diferente. Entonces, para que nos queden un poquito más o menos iguales, chicas, a eso me refiero. Bueno, esta es la central. Ya podemos, como ya nos dio la marquita y todo, pues ya tenemos aquí, tenemos nuestros 30 centímetros de excedente. Y ahora, ¿qué me voy a ir? Voy a ir cortando aproximadamente, el del centro es el que queda más corto, de 1 centímetro. Pero los siguientes podemos cortar 1,5 centímetros. Amiguita Clarita, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarme. Un abrazote, hermosa. Y vamos a cortar. Aquí ya nos vamos a ir nivelando. Fíjense, de los 5 centímetros todavía ya me voy guiando yo por lo que es la pincita. Ya uno con la práctica, y como hice varios, pues ya tenemos medidito aquí. Así ya queda mi pieza. Ahora yo voy a decidir con qué la voy a decorar. La que les traje en color naranja, yo le puse perlita el número 2. Pero ahora vamos a decorar con unas chaquiritas en color payaso, en color A y B, no sé cómo lo conozcan. Y con el mismo alambre que nos quedó, vamos a afinar lo que son las puntitas y vamos a empezar a introducir. Aquí la decoración, yo voy a utilizar una sola línea, pero ustedes pueden utilizar las líneas que ustedes deseen, las que más les guste, si quieren combinar colores. Pero a mí siempre utilizo mucho este tono, porque a mí se me vende mucho este tono. Les gusta el brillo, chicas, para acá.
les gusta brillar. Y vamos a visualizar qué tantas. Siempre cuidando que la Shakira no se encime en nuestro postecito. Y voy a abrazar con una vueltecita y fijo. Y ahí voy a ir acomodando. Ahorita las leo, chicas. Bienvenidas a este hermoso festejo. Todavía quedan clases, ya han pasado muchísimas maestras compartiendo bellísimos diseños, muchas tareas por realizar, muchas tareas, mucho por aprender, chicas. Miren, ahí voy a ir acomodando bien. Esta me va a quedar más grandecita, pero yo ya traigo la que voy a utilizar. Aquí todavía voy nivelando. En cada postecito vamos a ir abrazando. Buenas noches, amiguita Fabiola, qué gusto. Y vamos a recoger, porque todo es dinerito, todo nos cuesta, chicas. Cualquier chaquirita, cualquier cristalito, no son sobrantes, hay que corretearlos, porque a veces por un cristalito tenemos que abrir una tira completa. Y vamos a introducir. Ustedes se pueden ir de a poquito, pero así se me facilita a mí. Ya es manía que va agarrando uno, se va haciendo mañosa, chicas. Mari Benítez, buenas noches. Qué gusto, chicas, ya se van integrando, ya estamos más de 40 personitas. Muchísimas gracias por estar en este hermoso festejo de los 3000 miembros. Deseándole al grupo, pues que siga creciendo, ¿verdad? Que siga creciendo muchísimo más para seguir aprendiendo de todas las maestras que vienen y comparten aquí con nosotras. Vamos a poner el último. Por eso les digo, no me gustan las motas, la pura piececita es más que suficiente. Yo ya traigo hecha la par, porque ya traigo hecho un rosa y vamos a trabajar en el otro. Aquí creo que con esto es más que suficiente. Patricia Arroyo, qué gusto, qué bueno que te guste, hermosa. Patricia Arroyo es la maestra que trabaja muy bien con sus uñotas, ¿verdad, maestra? Zenaida López, buenas noches. Aquí ya rellené la silueta y vamos a fijar 2, 3, 4 y 5 vueltecitas. Es más que suficiente. Pongo uñita, giro para cortar. Les pido corazoncitos, hermosas, para que no se me enfaden, pregunten, saluden de dónde nos ven, deseenle cosas bonitas al grupo para que se vea muy participativo. Para que la maestra Beatriz se siga motivando el equipo de administración de este grupo. Miren, este quedó la gotita más bien formadita, me gusta más. Ahorita voy a hacer la otra para sacar otras. Son sus pinzas, maestra, así es. Bueno, luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra pinza cónica y vamos a empezar a hacer un giro hacia el frente. Un look así vamos a ir formando en cada una de las basecitas, en cada una de las pestañitas. Mari Márquez, llegando tarde, bienvenida, se ve excelente, dice la arquitecta. Dolores Briceño, es de Tijuana. Ay, Dolores, yo creo que está haciendo muchísimo frío, ¿verdad? Decían que estaba nevada la Rumorosa. Entonces aquí en Hermosillo está fresquecito, porque yo siempre salgo muy veranera, pero pues ahora sí, he traído frío. Y así nos vamos a ir, miren, con mi misma pincita. No le saben calcular, usen su pinza 6 en 1 para que se lleve bien lo que es la figurita. Si no me gustan las motas, a este hago mi giro y ya aquí yo tengo un dije para cualquier portadije. Congelados, sí, de mi amiguita Verónica, y eres bien friolenta, amiguita, te hace mucho el frío. Bueno, chicas, el lunes da inicio nuestro taller fantástico de cruces y están todas invitadas. El costo es de 300 pesos y pueden pedir información
Miren, yo ya lo estaba haciendo para atrás y no, todos son para enfrente. Con cualquiera de las maestras. Está la maestra Celia Cheli Valleza, la maestra Verónica Morales, la maestra Lubia Martínez, si quieren más información, y una servidora, Carmen Ayala. Miren, así es nuestra piececita. Como les dije que lo podían agarrar dije, por eso es que estaba haciendo diferente la forma. Pero yo ocupo que todos los aritos vayan hacia el frente. Ya si ustedes, yo no lo quise hacer más pesado, pero aquí todavía ustedes tienen margen de fijar un alambre calibre número 24, introducir una perlita del 2, un cristalito del 6 y una perlita, y les va a quedar aquí decorado. Pero a mí así me gustó. No sabía, fíjate que ya iniciaban los carnavales en muchas partes, que inicia la cuaresma, entonces ya viene todo lo de Semana Santa, todo lo playero, chicas. Horrible, ay no. Sí, las esperamos, chicas hermosas. Bueno, volvemos aquí a nuestra clase. Aquí retiramos un poquito el tapetito porque es rosa y para que se vea, aquí tengo mi base con las 7 motitas, pero aquí es yo lo que les digo. Pueden trabajar con 3, con 5, con 7 o rellenarla, ya es decisión. Esta es la que yo hice a la par con el otro arete que yo ya traigo de muestra. Se fijan a lo que yo les digo que tengan que trabajar cuando ya tienen el mismo molde, porque esta quedó un poquito más estilizada. Es la misma figura, pero quedó un poquito más estilizada. Sí, ay, me gustaron. Y el 7º curso todavía no tenemos fecha, pero también ya estamos trabajando. Ya estamos, ay no, qué bárbaro. Salgo de uno y ya estoy en otro, chicas. Aquí esto, que es lo único que me falta. Yo aquí a los color naranja le agregué una florecita de la más sencillita que pueda haber, con las mismas perlitas y una chaquirita en tono naranja. Pero este me gustó, pues ya le pusimos brillo, ya le pusimos el color payaso y le agregué un cristalito, de esos que venden para los tocados, que todas a lo mejor tenemos ahí un cristalito, pues ese es el que yo le incrusté. Este es el cristalito del que les estoy hablando, trae unas perforaciones, los venden para los tocados, pero me gusta ponerlo en la decoración. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para llegar a la pieza así ya decorada? Voy a agarrar alambre calibre número 26, 28 no, porque como este cristalito viene en metal, es más frágil el 28 y me lo puede tronar. Entonces no queremos, nosotros queremos darles a nuestras clientas o queremos dar un regalo que quede bien hecho, que quede bien formadito. Y estamos trabajando con calibre número 26 y vamos a agarrar un tramito de 15 centímetros, no mucho. No mucho ni tan poquito, es un poquitito nomás. Y este cristalito que yo voy a utilizar, les vuelvo a repetir, ya lo traigo hecho, pero para que ustedes, que quede bien la clase. Aquí trae unas perforaciones, vamos a ver si quiere participar. Miren, no me quiso dejar en vergüenza. Sí pasó lo que es nuestro alambre y lo fijamos más o menos en el centro, aquí. Aquí nosotros ya sacamos nuestras antenitas, nuestras pincitas, y ya tenemos aquí nuestro cristalito. Pueden dar un girito para una entorchadita para que les quede más firme su cristal y que no tenga movimiento. Y vamos a introducir en el centro de nuestra pieza. Si ustedes no le quieren colocar nada en el centro y quieren que se vea su pieza tal cual como está esta, también es válido, chicas. Entonces aquí yo paso por el centro y me voy por la parte de atrás. Vamos a alisar bien y vamos a ver si ahora quiere participar. ¡Ay, qué bien portados están los alambritos! Y ya lo llevé hacia el frente. Ahora nos vamos del otro lado y le busco Digna Rosado. Están muy bonitos, chicas. Ojalá y les guste.
y que lo realicen con lo que ustedes tengan. Si quieren omitir las motitas, también es válido. Ahí la maestra Beatriz les va a decir cómo coloquen la tarea y sé que les va a gustar. Miren, este me hizo batallar un poquito más. Vamos a pasar hacia el frente y volvemos a regresar. Tengo tan buen tino que a veces regreso los alambritos por donde entraron. Entonces voy a cuidar de que no sea el caso. Ahí está. Lo volvemos, estoy fijando y regresamos. ¿Ok? Y aquí ya quedó bien firme, bien fijo y retiro mis alambres. Siempre cortando uñita. Y antes de nosotros pasar y montar nuestra pieza hay que tocar, para que nosotros ya vayamos dejando nuestro trabajo tal cual lo queremos, limpio. Aquí está decorado, tal cual lo tengo aquí para montarlo. Luego, ¿qué sigue? Festejo, hashtag festejo más 3000 número 6. Oye, es la clase número 6, amiguita. Discúlpenme a las maestras que no las he acompañado, pero he traído trabajo, pero ya las voy a estar acompañando. Ya voy a descansar un poquito, 2 días, no es cierto. Hay que seguir trabajando. Vamos a agarrar calibre número 28, también un tramo pequeño, para yo empezar a montar ya mi diseño. También aproximadamente voy a cortar de una vez 3 tramitos como de 15 centímetros cada uno, porque para no estar llevando y trayendo nuestros alambritos. Aquí se soltó y vamos a fijar. Bueno, aquí tengo mis 3 alambritos que son los que yo voy a ocupar para fijarlo a mi pieza. Y aquí ya peino, pongo bien mi faldita, que la misma distancia me quede de aquí, que de acá, que queden bien acomodaditos. Y voy a presentar mi pieza y primero voy a fijar del postecito y este arito. ¿Cómo? Voy a dejar un excedente aquí más o menos de la mitad y voy a dar 2 vueltecitas en el primer arito, pero que haga clic aquí en esta cinturita. Ahora me voy a ir a mi base con 1 y 2 vueltecitas. Ya quedó fijo de ese lado, pero vamos a bajar un poquito. Ahorita les voy a decir el por qué. Y luego de este lado abrazo también 1 y 2 vueltecitas. Como no es una pieza pesada, no necesitamos de colocar toda la circunferencia del alambre. Ahora voy a tratar de pasarla por la base para que no tenga movimiento, para que no tenga ese jueguito. Ahí es un poquito donde nos vamos a tardar. Me van a decir todas, no, nos vamos a tardar en lo que son las motas. No, aquí fijo y me voy. Esta se levantó, ahorita la vamos a acomodar y vamos a pasar por donde está la chaquirita, sin ensuciar nuestro diseño. A ver, que quiera participar. Aquí estamos ya. Aquí si pasó por una de las chaquiritas, yo quiero que quede bien incrustada. Ahí está. Así un clic. Siempre que el alambre se acomoda, hace como un tronidito, nos avisa. Me voy del otro lado y voy a hacer lo mismo, pero aquí en mi base. Y sola pasó y agarrando lo que es un alambre. Son unas puntaditas que ahorita voy a esconder, porque mis ojitos se van a ir definitivamente a esas puntadas y yo quiero que mi trabajo no quede tan sucio, que quede lo más limpio que se pueda. A ver, aquí vamos a dejar, coloco uña y gira.
Ustedes van a ir perfeccionando, van a ir, para no tardarnos mucho, van a ir visualizando su pieza. Giramos y aquí vamos a acomodar. Si se fijan, como es forma de gotita, aquí sale lo que es la base. Mejor me estoy yendo para otra parte. Ya me estoy levantando mis manitas. Ahora aquí voy a poner una puntadita entre esta base y donde inicia mi primer mota. Aquí ustedes no se preocupen por esta base que queda salida. Ahorita le vamos a dar la forma de gotita. Ok, ahora nos vamos con otro pedacito que corté bien pequeñitos. Ahorita por eso le batallé, pero ustedes no van a batallar. Y vamos a fijar en mi base. Esto va a ser para fijar nuestra base decorativa y para que nuestras motas no se muevan, que queden bien fijas. Ahora con esta pestañita abrazo este arito. Y esto es lo que se nos ve. Ahorita va a quedar más que perfecto. Vamos a subir nuevamente y vuelvo y abrazo. Y hace un clic mi alambre cuando ya queda bien abrazadito, bien firme. Ahora sí, me voy a la parte de atrás. Acomodo, coloco uña y voy a girar. Irene Parchas, bienvenida hermosa. Y vámonos a ver, aquí ya estamos y vamos a fijar del otro ladito. Pero antes de fijar, yo voy a traer mi otra pieza que yo ya tengo hecha y la voy a visualizar. Porque no quiero que me queden diferentes. Y vámonos con nuestro otro pedacito. Vamos a cortar otro pedacito más. Estamos trabajando muy medidas. Y aquí vamos a fijar bien. Aquí vamos a mover, a acomodar. Si yo ya tengo mi otra pieza hecha, pues la visualizas, la acomodas y vamos a fijar nuestro alambrito. Dejamos mitad. Fijo, estoy fijando en mi base, nada más, mi alambre, acomodo lo que son mis hilitos. Ahora sí, voy a abrazar con una, dos vueltecitas, nos vamos, acomodamos nuestra motita y de este lado una y dos vueltecitas. Ya hizo clic también y vamos a retirar nuestro excedente. Colocamos uñita y giramos. Lucy Ortiz, Lupis Frutis, buenas noches, maestra hermosa. Qué gusto que me esté acompañando. Bienvenida a este hermoso festejo. Y aquí, esto yo no quiero que se vea, la base que hice redonda. Si ustedes hacen más circular, pues les va a facilitar. Pero me voy a ayudar con mis pincitas. Vamos a agarrar esto y vamos a hacer una ajustadita aquí para que quede la forma de gotita. Aquí escondimos lo que es nuestra base y le dimos la forma que yo quiero de mi arete. ¿Se fijan? Todo con un simple movimiento. No, gracias a ustedes por acompañarme, chicas hermosas. Sé que tienen mucho por aprender. Miren, ajusto siempre. ¿Para qué? Para que mi pieza se vea bonita, se vea limpia. Estos alambritos yo los escondo. ¿Por qué? Porque quiero que mi trabajo se vea lo más limpio que se pueda. Tocamos, que no haya filitos. Nuestra pieza queda limpia por la parte de atrás y queda súper bella por la parte de enfrente. Y luego lo presento con mi otro arete que yo ya tengo hecho. ¿Ok? Antes de pasar a mi siguiente paso, chicas. Y miren, quedan las falditas, los abanicos más que perfectos. Ahora aquí, ¿por qué yo dejé 5 centímetros?
¿ok? Para las que se van integrando, miren, ya los tengo en naranja, ahora en rosa y los voy a hacer de todos colores porque ya me pidieron, chicas, de todos colores. Bueno, ahora, ¿por qué aquí yo ya lo traigo con un postecito de esos bien bonitos que ya vienen hechos? Pero si ustedes no lo tienen, pueden colocar cualquier poste que ustedes sepan hacer y dejo 5 centímetros de base aquí para que ustedes decidan si lo quieren hacer de poste, si quieren dejar con gancho o si quieren colocar un poste para que su arete sea movible. Son muy bonitos, no pesan absolutamente nada y sé que muchas chicas, sé que muchas tienen sus hilitos por ahí, al igual que yo. Entonces es por eso la finalidad de esta base, para que ustedes decidan, pero como yo ya le puse unos postecitos, pues vamos a colocarle un postecito para que estos abaniquitos, para que estas motitas, dejo aproximadamente 1 centímetro y vamos a hacer un arito, un loop, como ustedes le quieran llamar, chicas hermosas. Nomás que les quede bien bonitos, parejitos. Vamos a nivelar siempre, centrar para que los aretes no queden de ladito, que queden bien equilibrados, bien bonitos. Y les vuelvo a repetir, no pesa absolutamente nada. No quiero yo motas porque yo no me gustan las motas, no quiero. A en vez de hacerlo hacia el frente o ponen un arito, le ponen su postecito. Vamos a hacerlo para que lo vean. Porque para todas tenemos, chicas, porque yo sé que a muchas, igual que a mí, no les gusta hacer motas. Pero la mera verdad, de esta forma de sacar las motitas, yo las vi con el maestro Luismi y me gustó la idea. Dije, bueno, cuando no tenga inspiración, pues hay que ir enredando los hilitos y pues quedan en estos bellos diseños. Miren, aquí nomás como presentación. Colocamos un postecito, lo agarramos de dijecito, no lo quiero cerrar. Y ya les va a quedar otro tipo de arete. Ay, muchísimas gracias, amiguita, por ahí debe de andar la clase. Les estoy comentando que voy a abrir un grupo privado, ahí luego les estaré dando información. Y va a ser gratuito. Quiero recuperar todas las clases, quiero empezar, darme esa tarea de todos los diseños que he hecho en este tiempo, que queden en un grupo, porque muchas veces me preguntan y no sé ya ni en dónde lo compartí. Iracema, qué bueno que te gustaron, pues a mí me encantaron, la mera verdad, y los voy a hacer de muchos colores, les vuelvo a decir, tengo de muchísimos colores, y este es el proyecto, esta es nuestra clase número 6 de este hermoso festejo. Vuelvo, y bien repetitiva que soy, pero esta piececita les va a ser de mucha utilidad. Si ustedes dejan esta varilla un poco más larguita, lo hacen tipo poste o lo hacen con ganchito. Quedan muy bonitos, amiguitas, pues traten de sacar utilidad de hilos porque sé que los tenemos, así como yo tengo de todos colores, sé que ustedes también. Miren, se subió lo que es el hilito, voy a peinarlo, voy a acomodarlo y siempre les enseño mis piezas por la parte de atrás para que ustedes también trabajen con paciencia y que sus diseños estén limpios. Sí, ¿verdad? Eso me voy a... Qué bueno, amiguita Mireya, Lupis Frute, sería magnífico, así es, porque pues que quede, ¿verdad? Que queden grabados. Y pues va a ser gratuito, chicas. Nomás lo único que voy a dar a lo mejor una clase a la semana, compartimos tareas, no necesariamente tal cual sea el instructor o los alambres que yo esté utilizando, sino que cada una va a trabajar, va a sacar su creatividad como más les guste y es con la finalidad
Yo les voy a ayudar para compartir y decirles unos que otros truquitos que yo utilizo para cuando trabajo en el diseño, y ustedes pues me van a ayudar para hacer más interactivo lo que yo quiero recuperar, todos los diseños. Ay, muchísimas gracias, amiguita Ale. Arquitecta, pues ahí no quiero que se pase mucho tiempo porque siempre estoy ocupada, bendito sea Dios por trabajo, pero es un proyecto que yo quiero hacer y quisiera que ustedes formaran parte de él. Lo único, pues, ¿qué es lo que es? Presentar lo que son las tareas a su forma y a su modo. Bueno, chicas, muchísimas gracias, maestra Beatriz. Me despido porque yo con ganas de quedarme más tiempo con ustedes y seguir compartiendo, pero esta es nuestra clase número 6. Estamos en el festejo de los 3000 miembros de este hermoso grupo. Maestra Beatriz, pues está de más que le vuelva a repetir, que sabe que la quiero, que la aprecio, que la admiro y que le deseo siempre todo el éxito del mundo, que sus sueños se sigan cumpliendo día a día, que siga creciendo este hermoso grupo, que sea tan participativo. Y pues sí, hay que apoyar pues a las personas de cada uno de los grupos, porque detrás hay muchísimo trabajo, chicas hermosas. Entonces me despido, soy Carmen Ayala, me encuentro en Hermosillo, Sonora, y próximamente les estaré dando más información de los proyectos que traemos. Muchísimas gracias, hermosas. Bendiciones, que tengan una linda y bendecida noche. Bye.